Algo está sucediendo en la ciudad de Los Ángeles. En Misión Internacional El Shaddai te invitamos a tener un tiempo con el Señor para que tu alma sea impactada a través de la palabra de Dios, a través de un tiempo de guerra espiritual, un tiempo de alabanza y adoración. Ven, te invitamos en el 802 al este de la calle 46 Street, calles 46 y McKinley, en la ciudad de Los Ángeles. Nuestros horarios de servicio son los días miércoles, viernes y sábado a las 7:30 de la noche. Y el día domingo cerramos con una fiesta de reyes y sacerdotes. Ven, te invitamos a Misión Internacional El Shaddai. Para más información, llámanos al área 323-521-2886. Área 323-521-2886. Ven, te invitamos a tener una experiencia con Dios. Observábamos a la luz de la palabra. Recuerde usted que Eliseo y Elías, hermano, de alguna manera son una figura de las cosas que estaremos por experimentar. Son una sombra de las cosas que estamos esperando. Y recuerde usted que en el Antiguo Testamento hubo dos hombres o dos figuras, hermano, que fueron arrebatados y no vieron muerte. ¿Quiénes fueron? Ayúdeme a predicar, hermano. Enoc y Elías. Entonces, hermano, de alguna manera vamos a observar con la ayuda de Dios, hermano, cómo Elías, figura de una iglesia o figura del creyente, hermano, que ha de ser arrebatado. ¿Cuáles fueron los procedimientos? ¿Cuáles fueron las cosas que estaban sucediendo a su alrededor para poder entender y discernir, hermano, los tiempos que estamos viviendo? La Biblia dice que cuando él partió, halló ahí a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Y pasando delante de él, él estaba con la última. Mire, una de las cosas que yo veo sorprendentemente, hermano, que la iglesia que ha de ser arrebatada es una iglesia que estará trabajando. Es una iglesia que está, mire, no hay solamente, la Biblia dice que para todo hay tiempo, hermano. Hay tiempo para la carne asada, pero también tiene que haber un tiempo, hermano, para que usted y yo comencemos a activarnos. Y cuando veo a Elías y a Eliseo, hermano, la Biblia dice que ahí encontraron, gracias, hermano, a Eliseo, que estaba trabajando con 12 yuntas de bueyes, y él estaba, ¿en dónde? Con la última. Mire, no estaba solamente dando instrucciones, no estaba solamente dando órdenes, sino que él era parte muy importante de los que estaban haciendo el trabajo, hermano. Se estaba esforzando, estaba dando lo mejor de sí. Y siempre, hermano, que la Biblia habla acerca de los llamamientos, uno de los factores muy importantes que yo veo es que Dios siempre llamará hombres y mujeres que están ocupados en su obra. Recuerde usted que cuando Gedeón recibe un llamamiento de parte de Dios, ¿qué estaba haciendo Gedeón, hermano? Escondiendo el trigo, estaba trabajando de alguna manera, no estaba de ocioso, hermano. Cuando David es llamado de parte de Dios, ¿qué estaba haciendo? Estaba cuidando las ovejas de su padre, estaba trabajando. Cuando Pedro, hermano, y su hermano Andrés son llamados, ¿qué estaban haciendo? Estaban trabajando. Entonces quiere decir, hermano, que siempre que una iglesia va a ser llamada de parte de Dios, necesitamos ser una iglesia que el Señor, cuando venga, hermano, que nos encuentre trabajando. Mire, que nos agarre bien confesaditos, pero que nos encuentre, hermano, trabajando, que nos encuentre esforzándonos, que nos encuentre haciendo la buena obra. Porque siempre, hermano, que Dios hará un llamamiento, nunca lo hará a hombres o a mujeres ociosos. Dígame amén, hermano. Mire, en una ocasión
Estaba yo, hermano, en un retiro de pastores y decía el pastor que muchos se acercaban con él y le decían: hermano pastor, ya estoy listo para que me envíe. Muy bien, hijo, ¿y qué estás haciendo en estos momentos? Viera, pastor, que no estoy haciendo nada, por eso ya quiere decir que estoy listo. Dios nunca enviará a hombres o a mujeres, hermano, que estén sin oficio, sino que siempre, hermano, cuando Dios vea tu diligencia, cómo somos fieles en las cosas terrenales, hermano, Dios verá y dirá: allí hay un hombre diligente, ahí hay una mujer esforzada, ahí hay uno que es fiel en lo poco. Y la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. Entonces, hermano, mire, yo escribí ahí, no vaya a buscarlo en la Biblia porque no está. Dios siempre llamará hombres ocupados. Cuando digo hombres, hermano, no diga hermano y las mujeres, me refiero al género humano. Hombres ocupados, comprometidos. Esto quiere decir que Dios llamará iglesias ocupadas y comprometidas antes del arrebatamiento, hermano. Mire lo que dice el versículo 20 y el versículo 21. Pero él, dejando los bueyes, corrió tras Elías y dijo: permíteme besar a mi padre y a mi madre y te seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete pues, que te he hecho yo. Mire, cuando usted y yo, hermano, descubrimos, como la Biblia describe, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que, estando en el campo, descubre un tesoro escondido. Y cuando el hombre descubre el tesoro, va y vende todo lo que tiene para poder comprar ese terreno. Esto quiere decir, hermano, que cuando usted y yo realmente comenzamos a ver a través de los ojos del Espíritu, hermano, comenzamos a darle verdaderamente el valor que se merecen las cosas eternas. Cuando usted y yo, hermano, comenzamos a ver, yo le pregunto, hermano, ¿por qué es que usted y yo, hermano, pudiendo estar, mire, el día de hoy ahí en la playa, pudiendo estar, hermano, mire, ya en la tercera ronda de carne asada, pudiendo estar, hermano, haciendo miles de actividades? Gracias, hermano, porque es que usted y yo determinamos estar en este lugar. ¿Alguien le está pagando, hermano? El hermano que está en la puerta les está dando un sobre con un cheque cuando entran. Porque es que usted y yo, hermano, en lugar de estar haciendo cualquier actividad, determinamos estar en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque fueron abiertos nuestros ojos y ya estamos entendiendo, hermano, que Dios existe, pero que también es galardonador de aquellos que le buscan. Que no es en vano, hermano, el privarse de ciertas cosas. Mire, el mundo, uno dirá: pero es que usted es tan loco, solo culto. Mire, hoy es día de fiesta, hoy es día de hacer cosas malas, hoy es día de tomar. Y uno dice: no, con permiso, porque tengo que ir a alabar a mi Señor. ¿Y por qué lo hacemos, hermano? Porque entendemos que Él es digno, que Dios existe y que Él dará una recompensa. Que no es en vano el esfuerzo, que no es en vano el sacrificio. Y de la misma forma, hermano, Eliseo, cuando logra percibir el peso de las cosas eternas, hermano, él está dispuesto a dejar lo que aparentemente, hermano, muchas personas anhelarían alcanzar. La iglesia que será arrebatada, hermano, tiene que ser una iglesia que aprenda a poner en una balanza y saber cuáles son las cosas buenas, pero también cuáles son las cosas mejores. ¿Sabe que para poder discernir no solamente necesitamos tener entendimiento para escoger entre bueno y malo, entre negro y blanco, sino que necesitamos entender que hay bueno? Es bueno esforzarse, es bueno trabajar, es bueno hacer cosas terrenales. Pero el Señor, cuando Marta estaba afanada, ¿qué le dijo de María? Marta, tú estás afanada y turbada, pero mira a María, tú escogiste la parte buena, pero ella escogió ¿cuál? La mejor.
supo discernir entre bueno y mejor, y Eliseo supo discernir y dijo: permíteme. Mire, otra de las cosas que yo veo, que la iglesia que será arrebatada tiene que ser una iglesia que entienda los principios de la paternidad espiritual. Es una iglesia que aprende a honrar a sus padres espirituales. Mire, Eliseo no solamente cuando recibe el llamamiento, sabe que hay muchos hermanos que de alguna manera, hermano, ciertamente pueda que Dios está inquietando su espíritu, pueda que Dios está tratando con ellos, pero lo primero que deben de hacer, hermano, antes de agarrar maletas, hermano, sabe que hay gente que solo viene a decirle a su pastor: pastor, le aviso que ya me casé. Amigo, pues que Dios te ayude y te guarde y te proteja. ¿Qué le puede uno decir, hermano? Pastor, le aviso que ya me voy a otra iglesia. Bueno, hermano, que el Señor te bendiga. Pero lo que hace Eliseo, hermano, dice: es cierto, he entendido, estoy discerniendo el peso de las cosas espirituales, pero primero permíteme besar, permíteme honrar a mis padres, y entonces te seguiré. Mire, igual que como cuando a la muchacha allá en los pueblos, hermano, ¿qué hacían los varones con las muchachas? Las iban a pedir. ¿Qué hacían? Se las robaban, y una vez que ya se la habían robado, entonces venían a pedirla. Mire, si yo hubiera estado en una situación así, ¿y para qué me la vienes a pedir si ya te la robaste? A la cárcel te voy a meter por andar robando ovejas, por andar robando hijas. Pero lo primero que hace, va a consultar, así como lo hizo, hermano, cuando Samuel comienza a escuchar la voz de Dios. Fue a donde estaba su padre y le dice: Elí, me estás llamando. Y Elí discierne y le dice: no, mijo, lo que sucede es que Dios está tratando contigo. Es una iglesia que reconoce autoridades espirituales, porque Dios es un Dios de orden, hermano. Entonces se volvió y, dejando de seguirle, tomó el par de bueyes y los sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y lo dio a la gente, y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Mire, vamos ahora a Segunda de Reyes capítulo 2 y versículo 1. Aquí vamos a ir ya entrando, hermano, en lo interesante de este pensamiento, hermano. Mire, los cohetes es para que no se nos duerma, hermano, para que a usted de repente, si quiere dormirse, que el Señor le haga soñar que está en medio de la guerra y se despierte, hermano. Si se tiene que arrepentir, se pone a cuentas con el Señor. Ya lo tenemos, Segunda de Reyes capítulo 2, verso 1. Mire lo que dice: y sucedió, ¿cómo dice su Biblia? Sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo, ¿en qué? En un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Mire, estaba a punto de llevarse a cabo un suceso importantísimo. Estaba a punto de ser arrebatado al cielo, hermano. Y entonces ahí viene, hermano, Elías con Eliseo, la iglesia o el creyente que ha de ser arrebatado, hermano. Y venían de Gilgal. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Mire, primer parada, ¿en dónde se detuvieron, hermano? Diga conmigo: en Gilgal. Vamos a ir viendo, hermano, en esta noche. Vamos a subirnos en el autobús espiritual y vamos a ir haciendo una serie de paradas, hermano, que son una figura de los sucesos que harán de acontecer con la iglesia. Gilgal quiere decir círculo de piedras, quiere decir rodar, quiere decir oprobio. Mira, hermano, Gilgal es el lugar, yo escribía, si quiere tomar nota, es el lugar donde se rompen los círculos.
Cuando usted y yo escuchamos la palabra círculo, ¿a qué piensa usted que se refiere esto? A ver, ayúdeme a predicar en esta noche. ¿A qué piensa usted que se refiere cuando Gilgal nos habla de círculo y entonces Gilgal representa el lugar donde se rompen círculos? ¿Cómo? Estancamiento, muy bien, ¿qué más? A ver, hermano, no, le digo que la carne lo tiene, pero como que en stand-by. Esas 4 libras de carne que se comió, hermano. De alguna manera estar en el mismo lugar. Richard dijo estancamiento. ¿Cómo dijo? Estancamiento. Mire, de alguna manera, hermano, los círculos nos hablan, hermano. Recuerde usted que el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, de alguna manera, hermano, la travesía para poder llegar a la tierra prometida, hermano, no era una travesía de más de 40 días a pie. Era un viaje aparentemente sencillo, pero ese viaje aparentemente sencillo, hermano, se transforma en una travesía que dura 40 años. ¿Y por qué era que el pueblo no llegaba al punto específico donde Dios quería introducirlo? Y esto era porque la Biblia dice que el pueblo de Israel, Dios los llevaba en círculos. Dios los llevaba en círculos, hermano. ¿Se ha dado cuenta usted, hermano, que muchas veces comenzamos, hermano, a caer en ciertos patrones de conducta que comienzan a ser dañinos para nuestra vida? Comenzamos, mire, para ponerle un ejemplo claro, tal vez cuando comienza el año, usted agarra y se inscribe en el gimnasio, se compra sus shorts, hermano, las hermanas se compran sus leggings, se compran sus tenis deportivos, se compran todo el equipo y dicen, ahora sí, me voy a esforzar, me voy a parar temprano. Va, hermano, y se enjarana ahí en el gimnasio con una membresía de $3,000 porque usted dice, ahora sí, voy a arreglar este cuerpecito que se me ha descompuesto un poco. Y entonces el primer día ahí va con todo, hermano, y se sube a todas las máquinas, se cuelga de todos los aparatos, y al siguiente día, hermano, y lo más tremendo es que 10 minutos hizo de ejercicio. Y de repente tal vez su esposo o su esposa le dice, mi amor, ¿no vas a irte al gimnasio? No, viejo, mañana voy. Y entonces cuando uno se da cuenta, comienza a caer nuevamente en un círculo vicioso. Hay quienes están lidiando con diferentes situaciones. Tal vez usted dice, ahora sí, me voy a consagrar al Señor. Ya no voy a hacer cosas que no le agradan. Y tal vez empieza bien por un tiempo, pero al cabo de un rato nuevamente se da cuenta que comienza a volver a ese círculo vicioso. Pero Gilgal, hermano, de alguna manera representa el lugar donde rompemos con ciclos, con círculos viciosos, hermano. De alguna manera representa el poder salir del desierto para poder entrar en la tierra prometida. Porque la Biblia dice que el propósito de Dios fue salvarnos para darnos vida, pero no solamente se termina en eso, sino que Dios quiere darnos vida ¿en qué más? En abundancia. Podemos disfrutar solo de la vida, pero Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Dios no solamente deseaba que el pueblo saliera de la esclavitud, sino que Dios deseaba que el pueblo pudiera experimentar de todas las bendiciones, de todo lo que congregaba, hermano, el estar dentro de la tierra prometida. Ese lugar donde se rompen los círculos, ahí es el primer punto, hermano, donde el pueblo de Israel comenzó a abandonar la travesía del desierto. Yo no sé, hermano, con qué hábitos nocivos estemos lidiando, hermano.
Yo no sé, hermano, con qué situaciones que muchas veces decimos ya no quiero hacer esto y constantemente volvemos a recaer. Pero para que usted y yo, hermano, podamos ser tipo y figura del creyente que ha de ser arrebatado, necesitamos llegar a Gilgal y comenzar a romper con esos patrones nocivos de conducta. Mire, tal vez usted dirá, hermana, es que yo quiero tratar bien a mi viejo y decirle viejo, mi querido viejo, pero de repente cuando el pobre hombre lo agarra el estancamiento ahí, hermano, en esta ciudad, usted conoce, y de repente el pobre hombre anda desesperado porque hay un accidente, y entonces usted sabe que él llega a las 5 a su casa, pero ya son las 6 de la tarde. Y entonces usted dice que yo quería tratar bien a mi gordito, pero ahora, mire, ya cuando comienzan a dar las 6 de la tarde, ya saca, hermanita, de ese cuero como que tienen los peluqueros, y saca el cuchillo y comienza a afilarlo, no más que llegue, usted dice. Y entonces comenzamos a romper nuevamente nuestras promesas y comenzamos a caer en esos círculos viciosos. Pero para poder ser, hermano, figura de ese creyente arrebatado, diga conmigo, necesitamos entrar a Gilgal. Alguien dirá, lo que yo necesito, hermano, es un buen Alka-Seltzer, sal de uvas picot, o Pepto-Bismol. Mire, Gilgal representa el lugar donde dejó de caer el maná. La Biblia dice que cuando el pueblo cruzó el Jordán, entonces cuando los hijos de Israel comieron del fruto de la tierra, entonces ese día dejó de caer el maná del cielo. ¿De qué nos habla esto, hermano? El pueblo de Israel durante 40 años fue un pueblo que caminó por vista o por fe. ¿Por qué? Por vista. ¿Sabe por qué fue por vista? Porque ellos veían las manifestaciones de Dios. Por el día veían la tremenda nube que los cubría y en la noche aparecía la columna de fuego. Cuando amanecía ya estaba lleno del maná. Ellos caminaban por vista, hermano, pero cuando cruzan, hermano, y entran en Gilgal, dejó de llover el maná del cielo. Y esto nos habla, hermano, que en la vida del creyente, cuando el creyente comienza a madurar, mire, Dios en su infinita misericordia, cuando nosotros estamos creciendo, hermano, hablando en el sentido espiritual, se da cuenta, hermano, que Dios es bien lindo con nosotros. Y a veces uno dice, Señor, a veces uno en su inocencia espiritual le dice, Señor, quiero una paleta, y de repente Dios dice, está bueno, mijo, y le manda el paletero. Y de repente uno dice, Señor, quiero esto, y el Señor como que se ha dado cuenta que uno así con sus hijos pequeños, con los hijos pequeños, uno le dice, mijo, ¿qué quiere? El juguete, quiere la pacha, quiere pegarle al otro niño, ¿qué quiere? Pero cuando comienza a madurar, ya no Dios obrará de la misma forma, dándole todo lo que Él quiere, sino que ahora comenzará a dejarlo que Él comience en su travesía, pero ahora ya no será por vista. El maná desapareció, la columna dejó de estar, la nube ya no estaba más, y ahora ellos tenían que comenzar a caminar por fe. En Gilgal, hermano, es el lugar donde usted y yo comenzamos a caminar, no por Facebook, por fe. Mire, porque hay quienes caminan más por Facebook que por fe, hermano. Le creen más a sus amigos. Alguien dijo por ahí, si abrieras la Biblia como abres tu página de Facebook,
sería su nombre increíblemente poderoso en la palabra. Gilgal representa, hermano, el lugar donde usted y yo comenzamos a caminar por fe. Pero también Gilgal representa, hermano, el primer campamento de Israel, mire, donde Israel cruzó el Jordán. Fue el primer lugar donde ellos se asentaron. Pero también este fue el lugar donde Saúl fue ungido como rey. Este fue el lugar donde Saúl fue ungido como rey. Y sabe que Gilgal, de alguna manera, hermano, para la iglesia que ha de ser arrebatada, esto representa que usted y yo entendamos que el reino que usted y yo estamos tratando de alcanzar no es un reino que está aquí en la tierra. No es un reino, hermano, que vamos a establecer aquí en la tierra. Mire, Gilgal representa el lugar donde fue ungido Saúl y donde la iglesia de alguna manera se le puede decir, bueno, ahora ya recibiste la unción, ahora hay que reinar aquí en la tierra, el reino aquí y ahora. Y el Señor, hermano, cuando estaba por esta tierra, recuerda usted que cuando alimentaba a las multitudes decían, hagámoslo rey, porque aquí ya inventaron el welfare. Dijeron, y ya no hay que esperar al cartero, solo hay que seguir al Mesías. Cuando las multitudes, hermano, veían los milagros, decían, ya no hay que agarrar el plan de Obamacare, porque el Señor sana a todos los enfermos, hagámoslo rey. Cuando Herodes, hermano, y Poncio Pilato le dicen, tú eres el rey, el Señor les dice, si yo fuese rey de esta tierra, ¿qué no sabéis que acaso mis súbditos pelearían para que yo no estuviera en esta condición? Mi reino no está en esta tierra. Nuestro reino, hermano, no está en esta tierra. Debemos de entender que usted y yo solamente estamos en una travesía, hermano. Usted y yo, hermano, somos extranjeros y advenedizos. Y nuestra verdadera ciudadanía, nuestra verdadera residencia, hermano, está en un lugar que se llama el reino de los cielos. Ahí donde el Señor dijo, he aquí voy pues a preparar morada para que donde quiera que yo esté, vosotros también estéis. Por eso Abraham habitaba en casas, en tiendas, hermano, y nunca edificó una ciudad, porque él estaba esperando la ciudad cuyo arquitecto era Dios. Gilgal representa, hermano, la tentación de poder comenzar a reinar aquí en la tierra. Y cuando yo le digo, hermano, reinar no quiere decir que vamos a vivir, hermano, vidas miserables, pero me refiero, hermano, que comenzamos a cambiar las cosas eternas, hermano. Comenzamos a hacer un intercambio, dando cosas que tienen un eterno peso de gloria por cosas que son temporales. Saúl fue ungido en Gilgal, pero nuestra verdadera ciudadanía no está aquí abajo, hermano. Por eso estamos esperando. Por eso, hermano, sabe que no nos encariñemos tanto con las cosas materiales, hermano. Por eso, hermano, no pongamos tanto afán. Yo sé, hermano, que nos cuestan, que uno cuida su carro, su casa, hermano. Pero verdaderamente la Biblia dice que todas estas cosas son vanidad de vanidades. Mire, hasta ese cuerpecito, hermana, que usted lo anda pintando, le echa ahí, lo resana y le pasa la brocha y se pinta el pelo de colores y entonces le pone zapatos caros, le pone camisas caras. Ese cuerpecito que cuidamos tanto se va a deteriorar, hermano. Se va a deteriorar. No con esto le digo, entonces mañana a comerse 20 hamburguesas. No, hermano. Pero lo importante es que podamos entender la diferencia entre las cosas eternas y las temporales. Mire, sigamos adelante, hermano. Gilgal representa el lugar donde el pueblo fue circuncidado.
Cuando el pueblo de Israel cruzaron el Jordán, la Biblia dice que solamente 2 hombres de la primera generación que habían salido de Egipto llegaron a ese lugar. Pero toda la generación que entraba, hermano, era la generación de los niños. Y ellos no habían sido circuncidados. Y cuando el Señor los introduce a ese lugar, la Biblia dice, hermano, que Josué comenzó a hacer cuchillos. Mire, si se me queda viendo raro, se lo leo aquí en la pantalla. Mire lo que dice, solamente veámoslo aquí, y si quiere anotarlo, lo anota y lo estudia con calma ahí en su casita. Mire lo que dice el libro de Josué 5:7, para que lo anote y lo estudie en su casa. Y los hijos de ellos que él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no los habían circuncidado en el camino. Y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento. Y entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. ¿Por qué, hermano? Para poder llegar a ese punto, hermano, donde la iglesia o el creyente será arrebatado, necesitamos hacer una parada en Gilgal, porque necesitamos ser circuncidados. La hermana dirá: gloria a Dios que solo los varones. No, no está hablando de circuncidar físicamente la carne, porque lo que esto representa, hermano, el prepucio representa un lugar donde se guarda la inmundicia. Es un lugar donde no puede haber una buena higiene, una buena limpieza. Es un lugar, ¿sabe usted, hermano, que hablando físicamente, hermano, se cree que muchas personas que no experimentan físicamente la circuncisión muchas veces comienzan a ser portadores de ciertas bacterias y contagian a sus parejas? Ahora, escúcheme con oídos espirituales, hermano, trasladémoslo a lo espiritual. ¿Qué sucede cuando nuestros corazones no han sido circuncidados? ¿Qué sucede, hermano, cuando nuestros corazones no han sido circuncidados? Entonces no puede haber una buena limpieza espiritual. Y cuando no hay una buena limpieza espiritual, ¿sabe a quiénes serán las personas que más daño haremos, hermano? ¿A quiénes dijo ahí? A nuestra pareja y a los que están más cerca de nosotros, hermano. Por eso necesitamos detenernos en Gilgal. ¿Sabe por qué? Necesitamos ser circuncidados. Porque posteriormente, hermano, otra de las paradas, otra de las estaciones, vamos a llegar, hermano, ahí a ese lugar donde estaba esperando Rahab. Pero más adelante lo vamos a llevar allí, hermano. Pero para poder llegar necesitamos pasar por Gilgal para ser circuncidados. Que se quite, hermano, la inmundicia de nuestro corazón. Y alguien dirá: hermano, es que eso es doloroso. Hermano, ¿quién dice que el ser circuncidado no representa tal vez un temor, no representa un miedo, hermano? ¿Por qué? Porque exponemos las cosas más vulnerables que tenemos. Pero es necesario, no es agradable, diga conmigo, pero es necesario. No es agradable, pero es necesario, hermano, el poder detenernos en Gilgal para recibir la circuncisión, ya no físicamente en nuestro cuerpo, sino ser circuncidado en nuestros corazones. Que Dios quite, hermano. Mire, y lo más maravilloso, que el que va a hacer la operación, hermano, no es hombre alguno.
Mira, así como cuando Abraham iba a circuncidar a sus hijos, hermano, que Dios se había molestado, con Moisés, y ahí estaba su esposa y había preparado ya una piedra afilada porque Dios se había airado porque Moisés no lo había circuncidado. Uno estará ahí viendo, Señor, pero ¿y la piedra quién la va a dejar caer para la circuncisión? Peor si al hermano le tiembla la mano a la hora de dar el golpe. Uno dirá, yo no, que pase otro primero a ver si sale entero, si sale cojeando, cómo sale. Pero lo más importante, que el cirujano se llama Espíritu Santo, porque la Biblia dice que nadie conoce lo profundo del corazón de Dios sino el Espíritu, y nadie conoce lo profundo del corazón del hombre sino aquel que escudriña nuestros corazones. Es el Espíritu Santo, que podamos presentarle nuestro corazón y decirle, Señor, escudriñalo tú, porque sabe que nosotros muchas veces, hermano, somos buenos para autojustificarnos. No, solo yo, hermano, como usted no dijo amén, solo yo soy bueno para autojustificarme. Somos buenos, hermano, cuando somos confrontados, inmediatamente buscamos algo en que defendernos, cómo escabullirnos, hermano, cómo hacernos el quite. Mire, puro boxeador parecemos, hermano. Tal vez cuando usted está con su pareja y su pareja le dice, mi amor, es que usted grita mucho. Ay, es que grito porque estoy calentando las cuerdas bucales. Mi amor, es que usted se levanta muy tarde de los días de trabajo. Oh, no, es que estoy descansando para poder tener fuerzas para en la noche alabar a Dios. O sea, siempre estamos autojustificándonos, cuando lo que tenemos que hacer, hermano, es exponernos para poder ser circuncidados, para poder ir avanzando en pos del lugar del encuentro. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos avanzando, hermano. Vamos ahora a ver la segunda parada. Yo creo que vamos a avanzar lentamente, hermano, pero queremos que usted comience a entender todas estas cosas. ¿Sabe que quisiéramos, hermano, poder tener también un tiempo de preguntas, hermano? Pero el tiempo, ¿sabe que le pido al Señor que nos muestre cómo poder tener la unción de Josué que detuvo el tiempo? Y no hemos logrado descifrarlo, hermano. Segunda parada, segundo stop. Elías le dijo a Eliseo, segunda de Reyes capítulo 2:2. Que alguien me ayude a leerlo, por favor. Segunda parada, hermano. Ya pasaron por Gilgal, ya fueron circuncidados, ya entendieron, hermano, la iglesia, el creyente ha entendido que no estamos, hermano, para vivir eternamente aquí en la tierra, y ahora van avanzando a la segunda estación, Betel. Diga conmigo, Betel. No Betabel, hermano, Betel. ¿Qué representa Betel, hermano? Betel quiere decir casa de Dios. Vamos a el libro de Génesis capítulo 28:10. Cuando lo encuentre, denos un fuerte amén, hermano. Que oigan allá afuera que también aquí hace viento, hermano, que también aquí hacemos ruido. Aleluya. Cristo vive, hermano. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos todos? Mire lo que dice: y salió Jacob de Berseba y fue para Harán. Versículo 11 dice: y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el Señor se había puesto
Porque el sol, perdón, solo estoy viendo si está atento, ya lo durmieron los cohetes, hermano. Y tomó una de las piedras del lugar y la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño y he aquí había una escalera. Mire, no era una escalera grande y otra chiquita, hermano. Había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: yo soy el Señor Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac, y la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Mire, le decía, no había solo una escalera, porque allá en Veracruz, México, compusieron, hermanos, que para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. Eso es apostasía, hermano. Solo una escalera se necesita. Y salió, mire, vamos a ir viendo detenidamente, hermano. Salió Jacob de Beerseba y fue para Harán. Y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Cuando nosotros llegamos a Betel, hermano, que es la segunda estación, la Biblia dice que Jacob llegó y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. ¿De qué nos habla la noche, hermano? La noche nos habla de obscuridad, nos habla de peligro. ¿De qué más? La noche nos habla del momento de la prueba. ¿Quién dijo prueba, hermano? Para que lo aprobemos, mire. La noche nos habla del momento de la prueba. Sorprendentemente, cuando Jacob llegó a ese lugar, hermano, y acampó ahí, el sol ya se había puesto y pasó la noche allí. La mayoría de las pruebas que usted y yo vamos a pasar son pruebas o son tiempos de adversidad que muchas veces tendremos que pasarlas nosotros solos. ¿Con quién llegó Jacob? Llegó solo. Para poder llegar a Betel, hermano, antes de esa parada, hermano, sabe que hay tanta gente que anhela, y muchas veces, hermano, cuando usted y yo vemos los ministerios de hombres y mujeres, hermano, que han sido usados poderosamente por Dios, cuando vemos cómo Dios respalda sus vidas, cuando vemos, hermano, cómo Dios usa sus vasos, cuando vemos, hermano, la magnificencia de Dios sobre sus vidas, hermano, la mayoría de nosotros decimos: Señor, cómo anhelo que me dieras lo que tiene ese varón, que me diera lo que tiene esa mujer. Pero ¿sabe cómo lo obtuvo, hermano? Si Dios nos diera lo que tiene ese varón o tiene esa mujer, en otras palabras, Dios tendría que decirnos: muy bien, hijo, pero antes de darte lo que tiene ese varón o esa mujer, primero necesito llevarte a el proceso, porque antes del amanecer, hermano, todos tenemos que enfrentar una noche oscura. Antes de ver la luz del sol, antes de ver la respuesta, antes de la unción, antes de la gloria de Dios, hermano, cada uno de nosotros tenemos que ser probados. Mire, le repito, porque esto no mucho nos gusta. Antes de llegar al momento donde comenzamos a ver el trabajo de Dios en nuestras vidas, primeramente necesitamos ser probados. Cuando vemos, hermano, cómo Jacob llegó a convertirse de un usurpador en el patriarca de las 12 tribus de Israel, cuando vemos, hermano, todo lo que Dios hizo con su vida, muchas veces olvidamos el proceso por el que tuvo que pasar. Cuando vemos a un apóstol Pablo, hermano, siendo el intérprete de los misterios de Jesús, cuando lo vemos, hermano, siendo usado para poder establecer las iglesias, decimos: qué lindo lo que Dios está haciendo, pero no nos damos cuenta de todo el proceso por el que tuvo que pasar. Y pasó allí la noche porque el sol se había puesto. Y tomó
una de las piedras del lugar. Lo que yo veo ahí, hermano, es que para poder soportar la prueba, hermano, para poder salir aprobados de esos momentos que tenemos que atravesar, hermano, es que muchas veces no nos gustan, pero le repito, son necesarios. Para poder salir, hermano, aprobado. ¿Sabe que lo que este hombre hizo? Tomó una de las piedras y ¿en dónde la puso? La puso de cabecera. ¿Sabe que yo veo ahí? Que para poder salir adelante, hermano William, para poder salir victorioso de esa prueba, necesitamos, hermano, que nuestra mente comience a llenarse de la palabra de Dios, hermano. Necesitamos impregnarnos, necesitamos, hermano, llenarnos. La Biblia dice, porque tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado su alma. Cuando usted y yo, hermano, podemos agarrar cualquier otra cosa y ponerle a nuestra cabeza, podemos darle vuelta y comenzar a cuestionar: Señor, pero si tú me llamaste, ¿por qué estoy en un desierto? Señor, si yo soy el nieto de Abraham. Abraham te creyó, Abraham te buscó. Señor, mi padre Isaac fue un hombre de fe, mi madre fue una mujer de fe. Señor, ¿por qué estoy en este lugar? Podemos agarrar cualquier cosa y usarla de cabecera, hermano, pero él determinó usar una roca, hermano. Cuando las tormentas, cuando las tempestades comienzan a arreciar, el lugar más seguro donde podemos pararnos es la roca inconmovible que es Jesucristo. Por eso su palabra dice: ¿a quién compararé? A un hombre que oye la palabra, pero no la pone por obra. A alguien que se acuesta, mire, permítame parafrasear, a alguien que usa de cabecera la arena. Y cuando está en la arena, hermano, alguien le va a susurrar y le va a decir: sí, en el mar la vida es más sabrosa. Pero cuando usted toma, en vez de edificar sobre la arena, decide oír la palabra y ponerla por obra, entonces se recuesta sobre una roca. Y la Biblia dice que vendrá el torbellino, vendrá la tempestad, vendrán los vientos, pero después de que hayan pasado, esa casa permanece en pie. No sufrirá pérdida, hermano. Permanecerá. Jacob determinó poner una roca de cabecera. Para poder estar en Betel, hermano, necesitamos llenar nuestros pensamientos de la palabra de Dios. Mire, ya, dejemos de andar pensando tonteras, hermano. Perdón, usted no piensa tonteras, hermano. Usted anda pensando en cómo se hizo el universo. Usted anda pensando en los querubines, hermano. Pero la mayoría de las personas comunes, a veces solo pensando tonteras anda uno, hermano. Necesitamos que nuestros pensamientos, hermano, comiencen a llenarse de toda la posibilidad de la palabra. Mira, hay quienes, hermano, tal vez alguien les hizo algo y en lo único que andan pensando, hermano, es cómo me voy a desquitar, cómo me voy a vengar, cómo le voy a hacer la camita, cómo le voy a meter zancadilla. Pero cuando estamos llenando nuestra mente con la palabra de Dios, hermano, cuando estamos llenando nuestra mente con la palabra de Dios y enfrentamos esos momentos de prueba, ahí podemos echar mano, hermano. Ahí tomaremos de lo que es del Señor. Cuando enfrente tiempos difíciles, ahí en su cabecera dirá: oh, el enemigo dice no vas a poder, pero agarro esa porción que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Todo, dígale a su hermano: hermano, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Habrá acaso algo imposible para nuestro Dios? Mira, a veces le creemos más a los diagnósticos de los doctores, le creemos más, hermano, a los pronósticos de los mentirólogos, le creemos más, mire, a veces hasta a don Walter Mercado.
Solo porque dice, le mando mucho, mucho amor. Hoy te vas a tropezar en la calle y uno anda ahí con miedo, hermano. Cuando mi Biblia dice, hermano, que el justo será como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que dará fruto a tu tiempo, que todo lo que hace prosperará, hermano. Tenemos que comenzar a creerle más a Dios. En Betel, hermano, es el tiempo que vamos a pasar por la noche de la prueba. Todos tenemos que pasar, hermano. Mire, a menos que usted diga, bueno, yo no quiero pasar por ahí, entonces usted, hermano, será candidato para conocer al anticristo. Pero la iglesia que anhela ser arrebatada, el creyente que anhela ser arrebatado, hermano, tenemos que ser probados. Tenemos que ser probados. La puso de cabecera y se acostó en aquel lugar y tuvo un sueño. Y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo alcanzaba al cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. ¿Sabe qué veo yo ahí, hermano? La iglesia que será arrebatada es una iglesia que necesita entender el poder de la alabanza y de la adoración. Es cierto, estamos en la tierra, pero la iglesia que entiende el poder que hay en la adoración, hermano, la adoración de alguna manera es un instrumento, es una escalera, hermano, que muchas veces tal vez usted y yo venimos en la condición más deplorable, hermano. Venimos desanimados, venimos sin fuerza, venimos abatidos, venimos, hermano, a punto de tirar la toalla. Pero podemos, hermano, usar la escalera. Por eso, hermano, es tan importante el poder entender el poder de nuestra adoración. Porque a través del poder de la adoración, hermano, comenzamos a hacer un enlace entre el cielo y la tierra. ¿Que no acaso la Biblia dice que Dios habita en dónde? En medio de la alabanza de su pueblo, hermano. Cuando la iglesia que será arrebatada, hermano, entiende que es cierto, estamos aquí en la tierra, es cierto, enfrentamos problemas, pero siempre podemos tener un contacto, un enlace con el cielo, hermano. Y ese enlace no solamente será de abajo hacia arriba, sino que la Biblia dice que ángeles bajaban, hermano. Dios envía su palabra, Dios envía una respuesta, Dios hará. Cuando tú y yo le adoramos, hermano, Dios comienza a percibir en los cielos. Cuando usted y yo comenzamos a hacer uso de esa escalera, tal vez decimos, Señor, hoy vengo con muy poca fuerza. Pero aún en medio de esas pocas fuerzas comienzas a subir esa escalera. Mire, comienza el tiempo de la alabanza y tal vez uno dice, está Él, me liberó su poder. Y uno dice, Señor, me liberó su poder. Me liberó. Pero usted dice, bueno, voy a subir un peldaño. Me liberó su poder, Señor. Pero es que esta gran deuda que tengo, Señor, este problema con mi esposo, este problema con mi esposa, pero voy a creerte. Me liberó su poder. Y algo, hermano, cuando comienzas a ascender, de repente dice, Señor, pero si tú has prometido que no me dejaría. Me liberó su poder. Señor, es cierto, tu palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones. Me liberó su poder. Y de repente, hermano, usted comienza a subir esa escalera y a creer en todas las posibilidades que hay en la palabra de Dios, hermano. Y ese problema y esa adversidad comienza a perder relevancia y comenzamos a levantar nuestros ojos y contemplar, hermano, que el Dios de quien somos y a quien servimos es más grande que todos los problemas. Es más grande, hermano.
Y Dios dice, ahí hay un pueblo que me adora. Ahí, Gabriel, Miguel, deténganse por un momento. Han visto a mi hija en medio de sus pruebas, en medio de su adversidad. Está subiendo la escalera. Rápido, rápido, lleven respuesta. Obren en favor, porque la Biblia dice que Dios ha dado órdenes a sus ángeles para que te guarden. Aleluya. En Betel, hermano, será el lugar de la prueba. Betel es el lugar de la noche oscura. Pero momento, hermano, nuestra trayectoria no termina ahí. Betel es el paso para poder llegar a tener un encuentro con lo sobrenatural. Yo no sé si usted me está entendiendo, hermano. Yo no sé si me está entendiendo que las cosas que suceden a nuestro alrededor, aquellas cosas por las que sufrimos, por las que lloramos, su palabra ¿acaso no dice que todas las cosas ayudan para bien? Esto es para aquellos que aman a Dios y han sido llamados, ¿cómo? Conforme a su propósito. Uno dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, ya no puedo. Ahí estamos en la noche oscura en Betel. Señor, ya no aguanto. Señor, ya no tengo fuerza. Y Dios mira desde lo alto y dice, hijo, no te rindas. Hijo, esfuérzate y sé valiente. Yo soy tu Dios que te sustento. Siempre te cuidaré, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Señor, pero siento que los problemas me inundan. ¿Que acaso no te he dicho que aunque pases por las aguas, estas no te anegarán? Señor, pero siento que me quemo. Recuerda que cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Vamos a llegar a Betel, hermano. Son necesarios los problemas. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, si Dios no nos mete en esos problemas, hermano, estamos tan entretenidos, hermano. ¡Gol! ¡Ah, chiquitibuna la bim bomba! México, México. Y Dios dice, estás muy distraído, mijo. Y entonces Dios permite que haya un pequeño problemita. Dios permite que le marquen un penalti que nunca existió. Aleluya. Sigamos adelante, hermano. Mire, no me distraiga con fútbol, que si no perdemos el enfoque aquí. Sigamos adelante. Génesis 28, 16. Ahí mismo, que alguien nos ayude a leer hasta el versículo 18. Génesis 28, 16. Versículo 20 también, ya que agarró vuelo. Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer, ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre. Entonces el Señor será mi Dios. Cuando Jacob despierta, hermano, cuando Jacob vuelve en sí, se da cuenta, hermano, de que las pruebas, de que los problemas que había experimentado, hermano, Dios los había utilizado como una especie de un GPS espiritual, hermano. Él no sabía, pero Dios lo estaba conduciendo a ese punto. Muchas veces Dios tiene que llevarnos al punto de quiebre.
Dios lo estaba conduciendo a ese lugar de encuentro. Muchas veces, hermano, cuando usted y yo amamos a Dios, oiga por favor, cuando usted y yo amamos a Dios y somos llamados conforme a su propósito, Dios nos conducirá muchas veces a lugares que usted y yo nunca iríamos por nosotros mismos. Pero el Señor dice en el libro de Oseas: y la conduciré al desierto. No la llevaré para destruirla, no la llevaré para avergonzarla, no la llevaré para que sea el oprobio, sino que yo la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Voy a quitar las luces, voy a quitar las distracciones, voy a quitar las cosas que me roban esos momentos de intimidad, porque quiero estar un tiempo a solas contigo. Porque es en medio de la noche cuando se van las distracciones, cuando se van, hermano, aquellas cosas que nos roban el tiempo de la intimidad con Dios. Y Dios dice: te voy a conducir al desierto porque voy a hablar a tu corazón. Y ahí en ese lugar Jacob despierta y dice: Señor, yo no lo entendía, pero esto es casa de Dios y puerta del cielo. Hermano, los problemas que estás atravesando, cuando dejas y pones tu confianza en el Señor ha dicho, hermano, que aun cuando andes por el valle de sombra y de muerte, no te dejará allí. Él estará allí contigo. Su vara y su cayado te infundirán aliento. Él te llevará junto a pastos de reposo, a aguas te pastoreará, hermano, por amor de su nombre. Él te llevará. Y Jacob despierta y dice: ¿a qué este lugar? Tengo que cambiarle el nombre. Este lugar no se llama destrucción. Este lugar no se llama game over. Este lugar no se llama lo oprobio. Este lugar no se llama la vergüenza. El lugar por el que Dios ha hecho que transites, hermano, es el punto de encuentro. Y ese lugar se llama Betel, casa de Dios y puerta del cielo. No desmayes, hermano, porque estás a punto de ver los cielos abiertos, hermano. Es cierto, la carga ha sido muy pesada. Es cierto, el problema ha sido agobiador. Es cierto, los gigantes se han levantado. Pero no desmayes, porque estás a punto de despertar y darte cuenta que estás en Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Aleluya. Aleluya. Yo le voy a pedir a los músicos que pasen, hermanos, rápidamente. Hay una administración muy especial en esta noche. Entonces Jacob, mire lo que hizo. Hizo un voto diciendo, vea el versículo 18. Yo le pregunto algo. Cuando Jacob salió de casa de su padre, la Biblia dice que no llevaba nada. Iba vacío. Pero cuando llega a Betel y se levanta de mañana, toma la piedra. Mira, Dios va a permitir que tomes esa piedra, ese problema, que tomes ese diagnóstico, que tomes a ese gigante. Y lo que en la noche oscura iba a ser una señal de tu final, ahora se levantará como un monumento. Lo levantarás como señal de que somos hijos de un Dios poderoso, que hasta el día de hoy
Nuestro Padre sigue trabajando hasta el día de hoy. Nuestro Padre sigue haciendo cosas imposibles, que hasta el día de hoy los mares se siguen abriendo, que hasta el día de hoy el Jordán se sigue abriendo, que hasta el día de hoy, hermano, usted y yo, con las pocas fuerzas que tenemos, perseguiremos a ejércitos más grandes, más fuertes y más numerosos que nosotros. Eso se levantará como un memorial que Dios estuvo ahí, que en medio de la noche oscura Dios estuvo allí contigo. Sí, Señor. El rey David, yo me imagino que en medio de sus peores desiertos, cuando él decía: Señor, muchos son los que se levantan contra mí. Son muchos los que dicen no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, eres el que levanta mi cabeza. La Biblia dice que él se acostó y durmió y despertó porque Jehová lo sustentaba. Pero yo me imagino que cuando despierta, toma esa piedra también, hermano, hablando simbólicamente, y dice: no moriré, no moriré, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas, contaré las obras, iglesia de Jesucristo. Yo no sé en medio de qué noche estás atravesando, yo no sé en medio de qué desierto te encuentras, pero el Dios a quien servimos no dará tu pie al resbaladero. Él ha prometido que nunca te dejaría, que nunca te desampararía. Hay una administración muy especial en esta noche. Cierra tus ojos por un momento. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Eso es, venció La oscuridad. Eso es. Y tiembla su voz. Y tiembla su voz. Escucha por un momento. Te voy a pedir que si tú sabes que estás pasando por ese desierto, puedas venir rápidamente aquí al altar y confiar en su soberanía y creer que Dios te ha traído a Betel, no para destruirte, sino para abrir tus ojos espirituales y ver que estás en Betel. Eso es. Ven aquí al altar. Díselo: yo te creo. Díselo: yo te creo. Oh, rabaso que torrebrevesto. Y rababaso alabasore. Uskara mamaso kira rabrababaso. Estamos en Betel. Tu adoración es una escalera. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande, eso es. Díselo. Cantaré cuán Estás en Betel, casa de Dios. Dios, y todo
moriré. Háblale a tu espíritu, háblale a tu alma y dile a tus problemas, dile a tu enemigo, no moriré. Oh, rabrababaso, alamas, ore. Y que rabaso. No morirás, no morirás, no morirás, no morirás. Seguirás avanzando. Llegarás a Jericó, llegarás a Jericó. Si esta predicación fue de edificación para su vida y desea adquirirla, llámenos ahora mismo al 323-521-2886. 323-521-2886.